Estados Unidos busca redirigir a Ucrania los activos congelados de oligarcas rusos. ¿Es legal esta iniciativa? Las autoridades estadounidenses pretenden confiscar y vender propiedades de empresarios rusos con nuevas leyes. La administración Biden envía al Congreso de Estados Unidos un conjunto exhaustivo de solicitudes para confiscar los activos de empresarios rusos, a los que el propio presidente Joe Biden calificó de oligarcas en una rueda de prensa este jueves. La Casa Blanca busca, con la venta de estos bienes, crear un fondo para destinarlo al abastecimiento del ejército de Ucrania, apoyar su economía y ayudar a los millones de refugiados ucranianos. Biden ha solicitado también a los legisladores desembolsar $33.000 millones adicionales, incluidos $20.000 millones en asistencia militar y $8.500 millones en asistencia económica. Además, quiere que los legisladores le autoricen imponer más sanciones contra el gobierno ruso y quienes, presuntamente, se benefician de sus vínculos con él. A su vez, el miércoles la Cámara de Representantes aprobó por una mayoría abrumadora un proyecto de ley que permite al Ejecutivo estadounidense vender los activos de lujo congelados en virtud de las sanciones antirrusas. Los legisladores quieren que los fondos obtenidos por esta venta se inviertan en la asistencia a Ucrania. Se trata de activos que sus propietarios han conseguido, supuestamente, gracias al apoyo de las autoridades rusas y que suman un valor superior a los $5 millones. Estados Unidos es el segundo país de Occidente en impulsar medidas para requisar los bienes pertenecientes a Rusia o ciudadanos rusos. El gobierno de Canadá informó el martes que planea enmendar su ley de sanciones con tal que los recursos confiscados se redistribuyan para reconstruir Ucrania e indemnizar a las víctimas de la operación militar que Rusia lleva a cabo desde finales de febrero. La aprobación del proyecto estadounidense, con el apoyo de 417 congresistas frente a 8 que votaron en contra, reflejó las ganas bipartidistas en el Capitolio de que la administración Biden adopte una postura más agresiva respecto a Rusia, valoran en The New York Times. Por otra parte, Moscú ha advertido que no dejará sin respuesta todas las medidas dirigidas en su contra, incluida esta posible confiscación. El bloqueo de los países occidentales, y otros estados, a los activos rusos es un robo manifiesto, dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Es difícil de atribuirlo a un marco legal específico. Las sanciones no son tanto una herramienta legal como una de la política exterior, opina la abogada Yekaterina Dugina, Moscú, cuyas palabras recoge la emisora BFM. A su juicio, es difícil de atribuir la forma en que los países, individualmente, actúan respecto a la propiedad y especialmente a las personas que están bajo sanciones a un marco legal específico. La jurista recuerda que las personas con sus bienes congelados en Occidente pueden, apoyándose en la presunción general de inocencia, demostrar que no estuvieron involucradas en actividades corruptas, mientras que las leyes en cuestión, según muchos abogados, son contrarias no solo a la legislación nacional, sino también a los convenios internacionales sobre la protección de los derechos de propiedad. La legislación en materia de sanciones se está desarrollando con tanta rapidez hoy en día que la mayoría de los líderes de opinión simplemente no entienden a qué rama del derecho nos estamos moviendo. Hubo precedentes exitosos de litigios contra la confiscación y Dugina considera que es necesario demandar. En opinión de la abogada, no es tan temible la ley, aprobada en la primera instancia el miércoles, como la posible práctica de su implementación.
A Dugina le inspira cierto optimismo el caso de Italia, donde no confiscan definitivamente, sino que bloquean las propiedades durante un tiempo sin venderlas en beneficio a un tercer país. La jurista rusa espera que cuando las armas dejen de sonar, el derecho funcione. ¿Por qué los pagos en rublos por el gas ruso quebraron la unidad de la Unión Europea? Europa no logró formular una postura más o menos solidaria en relación con los pagos por la energía rusa, estiman los expertos. Rusia suspendió esta semana los suministros de gas a Bulgaria y a Polonia, después de que ambos países se negaran a pagarlo en rublos. Mientras, la empresa energética alemana Uniper anunció que no descarta modificar el proceso de pagos, al tiempo que informaciones no confirmadas sugieren que el operador austriaco OMV y la empresa italiana Eni también evalúan la posibilidad de recurrir al rublo para pagar los suministros rusos, según Financial Times. A este respecto, expertos señalan que estas últimas informaciones solo confirman la ausencia de unidad entre los países europeos en cuanto al pago de los suministros del gas natural ruso. Alexei Grivach, subdirector ejecutivo de la Fundación de la Seguridad Energética Nacional de Rusia para los Asuntos de Gas, explica a BMF.ru que Europa no logró formular una postura más o menos solidaria en relación con los pagos. Según explica, hoy en día en Europa se han manifestado dos posturas diferenciadas. Los países que, como Polonia y Bulgaria, se negaron a pagar por el gas y dejaron de recibirlo, y los países que abrieron dos cuentas en el banco ruso Gazprombank, pagaron en euros y solicitaron una conversión a rublos. Diferencias en los niveles de preparación. Una de las cuestiones más apremiantes que divide a los países europeos es la cantidad de gas que tienen almacenado en sus reservas. En marzo, la Comisión Europea introdujo nuevas reglas de reservas mínimas que obligan a los países de la Unión Europea a llenar sus reservas hasta al menos el 80% para el próximo noviembre, cifra que aumentará al 90% en los próximos años, con objetivos intermedios para agosto, septiembre y octubre. Sin embargo, los niveles restantes en las reservas siguen siendo dispares entre los países del bloque. Los niveles de gas almacenado por Polonia en sus reservas llegan al 76%, según los datos de Gas Infrastructura Europe para este mes de abril. En opinión de Alexei Kokin, experto de mercados de petróleo y gas natural del Banco Uralsib, que habló con la agencia Prime, el caso de Polonia, que ya en 2019 había manifestado su intención de no prorrogar el contrato con Gazprom, es resultado de una estrategia a largo plazo. En particular, el país espera reemplazar los suministros rusos con el gas que recibirá del gasoducto Baltic Pipe, cuya construcción podrá completarse a finales de este año. Por su parte, Bulgaria se encuentra en una situación más complicada, con sus reservas a solo el 17% del nivel máximo. No obstante, según Konstantin Simonov, director ejecutivo de la Fundación de la Seguridad Energética Nacional de Rusia, es posible que el país intente usar el gas que pasa a través de su territorio por el gasoducto Balkan Stream a Serbia y a Hungría. Mientras, Alemania y Austria, unos de los países que más dependen del gas ruso, lograron acumular tan solo el 33% y el 17% en sus reservas, respectivamente, hecho que podría generar dificultades a la hora de rechazar los suministros rusos. Italia, por su parte, también tiene cerca del 35% de sus reservas de gas llenas. Decisión política.
según Simonov, la división de Europa sobre esta cuestión también se debe a razones políticas. El experto señala que el esquema presentado por Rusia es muy cómodo para los compradores que, técnicamente, pagan en euros por el gas, mientras que Gazprombank se encarga de la conversión a rublos. Técnicamente, si la empresa desea decir que paga en euros, puede declararlo en Europa. Así que se trata únicamente de una cuestión de elección política, y por eso ahora está claro quién toma una decisión económica y quién, una decisión política, explica. En general, está claro que habrá negativas orgullosas donde las posturas antirrusas son más fuertes, opina. En este contexto, Simonov predice que los principales países de Europa Occidental aceptarán el esquema, mientras que gran parte de Europa del Este rechazarán el rublo como moneda de pago. Al mismo tiempo, María Belova, de la agencia consultora Vigon Consulting, sostiene en declaraciones a Kommersant que Occidente parece haberse dividido entre los países de la vieja Europa y la nueva Europa. Esta última, según Belova, podrá rechazar los suministros del gas ruso con más facilidad. Al mismo tiempo, la experta considera que estos nuevos países de la Unión Europea esperan una recompensa por las eventuales pérdidas económicas o podrán exigir que otros estados cubran sus necesidades energéticas.